Pablo López Pereira del Colorado, precisamente por esto que se declaró la fase 1 en el Colorado, pero en vez de declararlo el Consejo del COVID provincial, lo declaró el Consejo del COVID local, ¿no? De esa localidad, presidido por el intendente Mario Brignole. A ver si nos comunicamos ya con Pablo López Pereira. A ver, ¿está? Buen día. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá estamos. Bueno, Pablo es concejal de la ciudad del Colorado y estábamos comentando hoy más temprano este decreto del intendente sobre el decreto municipal 803/2021 de la ciudad del Colorado, que dispuso el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, en su fase 1, quedando restringida la circulación de personas desde las 16 hasta las 6 de la mañana del día siguiente en el Colorado. Esto lo dispuso el intendente municipal ad referéndum del Honorable Consejo Deliberante, es decir, que este decreto lo van a estar tratando ustedes, ¿no? Los concejales, disponiendo que desde el día 9 de julio, desde la mediodía hasta durante 14 días, va a estar la ciudad del Colorado en ASPO, en fase 1, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nosotros la verdad que ahora pasamos a receso invernal y esta decisión unilateral del Consejo Integral de la Emergencia Local ha decidido este decreto que realmente profundiza el agobio que tiene la población con respecto a estas medidas. Es decir, vos no estás de acuerdo, Pablo, como concejal, de que el Colorado pase a fase 1. Bueno, primero no dice fase 1, pero le pegan el palo, digamos, sí. En la redacción nunca se menciona fase 1, pero sí, en la realidad concreta es una fase 1. Sí, sí. Acá estamos en una ciudad sitiada. Desde las 4 de la tarde no hay ningún tipo de actividad, y hablo de agobio porque la gente que tiene que trabajar por cuenta propia, la gente que vive el día a día, el que no va a cobrar un sueldo al cajero, tiene una situación ya extrema, digamos, y considerando que no son las actividades que se pretende restringir donde existe el mayor contagio, nos parece un despropósito insistir con estas medidas. Obviamente que todos y cada uno de los formoseños estamos de acuerdo en que la situación es crítica y hay que tomar medidas al respecto, pero hay que tomar medidas que sean racionales y enfocar la situación a aquellas actividades que sean de alto riesgo, de muy alto riesgo. Y esto está comprobado científicamente, que las actividades de alto riesgo, de muy alto riesgo, no son precisamente las actividades comerciales que cumplen con todos los protocolos, claro, los bares que atienden afuera, los comercios que... Eso nos explicaba Pablo Sidig y los demás comerciantes que entrevistamos hace tiempo atrás, y que nos decían, el mejor lugar para que una persona pueda tomar algo sin contagiarse es un local gastronómico habilitado donde se cumplen las normas sanitarias, ¿no? En cambio, si ustedes permiten la clande, es decir, si ustedes cierran el bar, los muchachos se juntan en la clandestina, en la fiesta privada clandestina, donde no hay ninguna clase de cuidado sanitario, donde no se observan los protocolos y donde es más fácil que haya contagio de coronavirus. Totalmente. Aparte de esto, Gabriel, es contraproducente porque la gente se agrupa y se amontona antes de las 4 de la tarde en la urgencia de ir a algún comercio, a algún lugar. Entonces es totalmente... no tiene sentido esta situación. Todos somos conscientes, insisto, en la crítica situación en que vivimos. El Colorado hoy está teniendo muchos infectados, ayer hubo 44, hemos llegado a más de 900
casos en nuestra localidad, Sí. hay en nuestra provincia 914 fallecidos, pero seguimos con esta arbitrariedad y capricho de actuar unilateralmente en estos consejos integrales, solamente donde actúan miembros del oficialismo. No hemos tenido los miembros de la oposición, ni los empresarios, ni los comerciantes, ni los representantes de la iglesia, oportunidad de asistir y dar nuestra opinión, nuestro aporte en estos consejos integrales, consejo de la emergencia. Sí, estábamos comentando hoy más temprano que en los últimos 14 días sumaron 380 los contagiados en el Colorado, y también decíamos que en estos consejos locales manda el intendente, prácticamente, está el presidente del consejo, que casi siempre es un familiar directo del intendente, y está el jefe de policía y el director del hospital, y todos hacen lo que el intendente dice, ¿no es cierto? En definitiva, sí, el consejo del COVID es como que lo maneja el que manda en el pueblo, que es el intendente, y se acabó la historia, y no hay ninguna clase de posibilidad, ni siquiera en un ámbito de pandemia y de preocupación sanitaria, para escuchar a los que no son del gobierno municipal, ¿no? Es decir, quedan todos afuera. Totalmente, esto es lo que llama un famoso politólogo la tiranía de la mayoría, digamos, cuando esto es una tendencia degenerativa de la democracia, es decir, una autocracia donde uno solo tiene el poder y decide sobre todos los habitantes. Y yo creo que en muchos casos nuestros dirigentes, nuestros gobernantes están lejanos de la realidad, porque la realidad, la que te indica la calle, la que te indican los comerciantes, la que te indica el pueblo en general, es que no aguanta más la situación. Es decir, por eso creo que hubiera sido al menos razonable que puedan consultar a otros sectores sobre la conveniencia de las actitudes que toman. Y aparte no podemos vivir, lo estamos hablando hace mucho tiempo, desde que empezó esto, Gabriel, y con vos también, no podemos vivir en este caos de sistemas sanitarios distintos en el país y ahora en la provincia. Cada lugar hace lo que estime conveniente el gobernante de turno y no hay ningún tipo de posturas homogéneas para tratar de entre todos atacar la situación en la que se vive. Totalmente. A ver, respecto de el tránsito desde el Colorado a Chaco, que ustedes tienen un puente ahí, creo que se llama Libertad el puente. Sí, y que, paradójicamente. Sí, y que ayer vi una foto de los policías formados frente al puente como diciendo acá no pasa nadie. Es decir, la decisión que tomó Briñole como intendente significó también un parate, así una traba para la gente que quería pasar al Chaco o que venía del Chaco. Bueno, mirá, Gabriel, todos los días nosotros, digo nosotros porque también Emanuel Ciesen, y que acá está en el equipo jurídico, está trabajando sobre los habeas corpus hace mucho tiempo, todos los días nosotros recibimos llamados y mensajes de la gente que tiene dificultades en el Puente Libertad. ¿Por qué? Porque además del agobio que estaba intentando yo describir, existe un gran desconcierto con respecto a los protocolos a cumplir, porque en muchos casos los fallos judiciales no se han llevado a cabo. Acá se han presentado habeas corpus distintos para productores, estudiantes, docentes, entre otros, esenciales, gente con problemas de salud y con las dos vacunas, y sin embargo vemos que en el límite de nuestra provincia siempre hay dificultades porque aparentemente, por lo que observamos nosotros, parte de la policía
no los ha estudiado, no los ha leído y no está consustanciado con las decisiones del Poder Judicial. Estoy hablando de la justicia federal. Así que es todo muy engorroso y sobre todo es una situación muy complicada para aquellos a los cuales se le exige el cobro de los 5.000 pesos, ¿no? Ajá. Vos decís entonces que hay fallos de la justicia que no se cumplen con el derecho que se reconoce a las personas de transitar, de ingresar a la provincia, de ir a trabajar al otro lado del puente. Es decir, el fallo, la justicia te dice una cosa y por otro lado la policía, cuando está controlando en el puente, te dice no, esto va, no va, etcétera. Así es la cosa. Bueno, decir, acá Gabriel ha sido en menor medida, pero ha verificado esta situación, los miembros del equipo jurídico, Vilaggi, Montoya y demás, en Mansilla. Es decir, acá en menor medida fue la situación, pero lo han verificado en Mansilla. También acá ha ocurrido, pero hay que estar insistiendo sobre la necesidad de cumplir estos fallos, porque aparte hay, sobre el agobio que existe, económico también, la imposibilidad de muchas familias de hacer frente a los 5.000, 10.000 o 15.000 pesos que necesitan para ingresar a la provincia de Formosa. Por eso nosotros desde un principio insistimos con la necesidad de protocolos muy claros, razonables, y vemos que Formosa sigue siendo la provincia que exclusivamente tiene restricciones que ninguna otra provincia tiene. Hay que ir al Chaco o a Corrientes nomás para verificar que lo que estoy diciendo no es una cuestión descabellada, ni aventurada, ni que se me ocurre a mí, sino que esto existe realmente, ¿no? Bueno, esperemos que se flexibilice esto y se comprenda que cuando la justicia establece un criterio reconociendo libertades a la población, la policía y el gobierno debe cumplirlo, ¿no? Y no ponerle obstáculos. Totalmente. Aparte, insisto sobre una cuestión, yo creo que si en algún momento en nuestra historia argentina gobernar era educar al soberano según Sarmiento, o gobernar era poblar según Alberdi, yo creo que hoy por hoy la consigna es gobernar es vacunar. Así que más allá de todos los discursos que bajan del púlpito de el Consejo Integral de la Emergencia, el púlpito sanitario del doctor González, yo creo que la urgencia acá está en vacunar, más vacunas y menos restricciones. Como decíamos hoy más temprano, hay 40.000, en este momento te digo exactamente, 43.451 vacunas no colocadas, es decir, que se recibieron en Formosa pero todavía no se pusieron a la gente. Entonces yo me pregunto, y creo que todos nos preguntamos, ¿dónde están esas 43.451 vacunas, no? Exactamente, y nosotros observamos a diario cómo se está acelerando la vacunación. Convengamos que en los últimos 14 días en la Argentina se aceleró bastante, pero no basta con eso, porque hubo mucho tiempo de desidia, mucho tiempo de incumplimiento y mucho tiempo en que, por ejemplo, se adoptó que la vacuna Pfizer no llegue, o no se supo negociar, o no quisieron negociar, o porque eran muy caras, o porque era la logística, o porque fue una cuestión ideológica. Eso ahora es discusión, me parece media absurda. Lo que sí es concreto, que esa cantidad de vacunas hubieran evitado gran parte de las 100.000 personas que han fallecido ya, lamentablemente, en nuestro país. Coincidimos totalmente, Pablo. Te agradezco tu opinión, como siempre, tu testimonio.
Vamos a estar en contacto con vos para ver qué pasa con este tratamiento del decreto de necesidad y urgencia, digamos, por así llamarlo, el decreto del intendente Brignoli ad referéndum del Consejo Deliberante del Colorado, y cómo transcurren estos 14 días de fase 1 o ASPO en la Perla del Sur, nuestra ciudad más importante del sur de la provincia. Te mando un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo, Gabriel, para Guillermina también un abrazo grande y para toda tu audiencia.